¿Se oye? Sí. Carlos, empezamos ya entonces. ¿Me permite que empiece con el vídeo? Si es tan amable, por supuesto. y luego usted ya, pues. Buenos días. Comenzamos esta sesión bajo el título de los retos de la ciudad en el siglo XXI. Mi nombre es Carlos Matai, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde dirijo un centro interdisciplinar, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, y uno de los ámbitos en los que trabajamos es precisamente en apoyar a las ciudades en la transformación. Creemos que las universidades y las ciudades están llamadas a intensificar su colaboración para hacer realidad la aspiración que todos tenemos de ver ciudades más inteligentes, más limpias, más inclusivas y, en definitiva, más sostenibles. Gracias a los organizadores de este encuentro, al Foro de las Ciudades, y gracias al público que nos acompaña, y por supuesto es un placer contar con 5 personas que seguro que desde ámbitos distintos y complementarios están identificando y luchando contra esas barreras, esos desafíos que nos plantea hoy la necesidad de una transformación urgente y rápida de los sistemas que hacen posible la vida en nuestras ciudades. Me ha pedido la organización del foro literalmente que consigamos entre todos establecer una conversación fluida alrededor de un tema que efectivamente es muy genérico. Los retos de las ciudades en el siglo XXI pues son múltiples, pero que a buen seguro, a medida que la conversación avance, vamos a ir encontrando algunas cuestiones que van a ser transversales y que van a afectar a todos. No importa la posición que tengamos, posiciones de responsabilidad política, posiciones desde la academia, desde instituciones que financian el cambio en las ciudades, hay a buen seguro elementos que nos llaman a todos a establecer nuevos tipos de colaboración. Y en eso quería que se centrara en la medida de lo posible el debate a medida que evolucione, que no hablemos solamente de los retos sectoriales en ámbitos como la movilidad o en ámbitos como la naturaleza en la ciudad, que son importantes, sino que hablemos también de los cómo, de cómo tenemos que trabajar para poder afrontar esos retos y esas oportunidades de la manera más eficaz posible. Y para comenzar, lo que los organizadores nos plantean es que tengamos una primera intervención de 3 minutos, en el orden en el que aparece en el programa. Yo soy un moderador un poco antipático e implacable, aunque parece que no, ya veréis que cuando tengo que cortar, corto. Y eso, que en una primera ronda tengáis oportunidad en un tiempo breve presentaros mejor de lo que yo voy a hacer,
y centrar alguno de los desafíos que consideráis realmente fundamental, que afecta a vuestro ámbito, a vuestra ciudad o a vuestra organización, pero que además creéis que es de interés general. Haremos luego una siguiente ronda y en la medida de lo posible, tenemos 1 hora y cuarto, pasaremos al público también la palabra y la oportunidad de participar. Entonces, vamos a comenzar. Voy a presentar uno a uno a las personas que nos acompañan, como digo, según el orden del programa, y comenzaremos con Luis Alaya, que es presidente de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias y es alcalde de una maravillosa ciudad, la ciudad de Cáceres. Ayer, alcalde, estuvimos presentando aquí en Madrid el nuevo informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Red Global de Desarrollo Sostenible y teníamos buenas y malas noticias. Pero la conclusión, ahí contábamos con el ministro de Universidades, la ministra vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, estaba también Jeffrey Sachs, una persona importante en el ámbito de la academia en el mundo. La conclusión a la que llegábamos es de que no estamos yendo al ritmo adecuado. Y en las ciudades nos está pasando lo mismo. Hay una promesa grande de transformación y de cambio, pero la velocidad de avance, desde que en 2015 se aprobara la agenda, no es suficiente. Habría que multiplicar por 15 o por 20, haciendo un ejercicio cuantitativo, el ritmo de cambio. Con lo cual necesitamos rutas exponenciales para acercarnos a ciudades que realmente sean sostenibles. Luis, en tu doble condición de alcalde y de responsable de la Agenda 2030, ¿qué reflexión puedes hacernos? Pues yo como tenemos claro más o menos lo que queremos que sean las ciudades y también en negativo lo que pueden llegar a ser si no lo hacemos bien, yo iría casi a los problemas para la gestión de todos estos objetivos, ¿no? Y siguiendo el hilo del informe que todavía no conozco, la verdad, y que me ha dejado un poco inquieto, pero siguiendo un poco ese problema, algunas de las amenazas y de las dificultades, y sin pretender ser pesimista, pero para entender por qué las ciudades nos estamos transformando más despacio de lo que nos deberíamos transformar. Y desde un punto de vista crítico, algunas cosas concretas. Una, la ley de propiedad horizontal no va a permitir, mientras no cambie, que se produzca la transformación que se tiene que producir en los edificios particulares en las ciudades. Y esto es un problema en tanto en cuanto las ciudades que deberían ser capaces de autoabastecerse a través de cada edificio prácticamente la totalidad de la energía que consumen, no van a poder hacerlo porque requiere unos porcentajes de apoyo de los vecinos que lo hacen muy, muy difícil y eso bloquea la velocidad también a la que se pueden invertir estos fondos. Esto lo conocemos todos. Otra de las amenazas y de los problemas es la propia capacidad administrativa de los ayuntamientos, que vienen muy debilitados de crisis tras crisis y que han tenido además unas limitaciones en la contratación de personal que se lo pone difícil en este momento. Y otra, y que nos interesa mucho en la FEMP y que además estamos justo ahora trabajando mucho, es la dificultad para encontrar buenos indicadores locales, que es una de las cosas que nos inquieta y que tiene mucho que ver con esto de las Smart City, de las ciudades inteligentes. Si queremos ejercer el buen gobierno, que es algo que nos interesa y que queremos todos los alcaldes, necesitamos buena información y necesitamos buenos datos. Y esos datos son mucho más difíciles de tener en las ciudades. La Agenda 2030, los ODS nos dan unas herramientas ya muy buenas que nos permiten homogeneizar el lenguaje, ¿no? Nos dan un código en el que poder hablar entre nosotros, porque los ayuntamientos son muy difíciles. Los ayuntamientos son muy complejos, muy diferentes entre sí, son seguramente las administraciones menos homogéneas entre sí, ¿no? Que menos se parecen las unas a las otras. Esto nos da un lenguaje en el que hablar y un sitio donde mirar, ¿no? Pero seguimos necesitando una inversión muy fuerte que tenemos que hacer los ayuntamientos para conseguir esos datos, ¿no? En Cáceres, por ejemplo, estamos trabajando mucho para ser capaces de monitorizar nuestro turismo, para tener datos de cómo se mueven los turistas en nuestra ciudad, de a qué temperatura están nuestros edificios, de qué humedad tienen, de cómo afectan los cambios en el clima a nuestro patrimonio. Pero esto tenemos que ser capaces de extenderlo a todo, porque si no tenemos muy buenos indicadores que nos permitan comparar de verdad lo que estamos haciendo, vamos a tener nosotros mismos siempre una dificultad para autoevaluarnos y para marcar los siguientes objetivos.
Muchísimas gracias, Luis. Nos estás hablando de innovaciones y de innovaciones de tipo distinto, innovaciones en el ámbito de lo digital, pero también innovaciones en el ámbito legislativo. Claro. Y, por supuesto, habrá otro tipo de innovaciones más sociales, tecnológicas. En definitiva, realmente lo que se empieza a ver es la necesidad de cambiar sistemas, y para eso no es suficiente con un ámbito de innovación único, ni siquiera con las tecnologías va a ser suficiente para el cambio. Muchísimas gracias. Tenemos a continuación a otra persona con responsabilidad en un ayuntamiento, el alcalde de la ciudad de Palma, otra ciudad maravillosa, José Illa, que además es también presidente de la Red de Ciudades Locales para la Agenda 2030. Al hilo de lo que nos planteaba Luis, puedes continuar aportando desde la experiencia de tu red y de tu ciudad. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. Me sumo a una de las cosas, bueno, a todo lo que ha dicho Luis, pero una la quiero destacar, siempre que vengo lo digo, y es que si queremos acelerar cambios hay que cambiar las leyes. Con las leyes que tenemos es imposible, hay que cambiarlas. La red, por los ODS, para mí también es una señal de esperanza. Quiere decir que los ayuntamientos de España están muy sensibilizados con este tema. La red es un ejemplo. La FEN tiene muchas redes, es la más joven, tiene 2 años, y a día de hoy es la que tiene más entidades locales que se han sumado y representan a 26 millones de habitantes de nuestro país. Eso es un ejemplo de que las entidades locales están por la labor. Yo que veo también, como alcalde, como presidente de la red, creo que es verdad que hay que hablar de los temas concretos, pero también yo creo que hay que hablar de un tema general, y es que a la ciudadanía hay que decirle claro ya y expresarlo con claridad que vamos a transformar las ciudades. No las vamos a hacer un poco más sostenibles, vamos a cambiar un poco la movilidad, no se trata de cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico, no. Va a ser otra ciudad. Y esto yo creo que nos cuesta verbalizarlo. Y si no se verbaliza, el cambio es más lento. Hay que decirle a la ciudadanía que vamos a vivir de manera diferente, que las ciudades van a ser distintas, que van a ser mejores. Si eso no lo decimos con claridad y lo que decimos es que vamos a hacer un poco más de sostenibilidad, un poco más de reciclaje, un poco más de circularidad y un poco más de energía renovable, pues solo es un poco más. Creo que esa conciencia hay que crearla, porque también lo tengo que decir, hay también otros que no creen en esto y que trabajan para que eso no se haga. Es decir, que también tenemos esa otra parte. Así que mi primera reflexión es esa. Hablemos con claridad a la ciudadanía, hagámosla partícipe del cambio, porque luego también diré una cosa. La ciudadanía quiere cambios, pero sí puede ser que no le afecten a la persona concreta. Eso también lo vivimos siempre en los ayuntamientos. Eso es muy difícil. Entonces hay que decirles que no, que va a suponer que cada uno de nosotros cambie su forma de ir a trabajar, de ir a la escuela, de vivir, de consumir, de su vivienda, su calle, va a cambiar todo. Yo acabo con esto. Creo que igual que cuando llegó la democracia a España, nuestras ciudades se convirtieron en ciudades plenamente europeas y hubo que poner los servicios públicos, los colegios, los centros de salud, asfaltar la iluminación, el alcantarillado. Creo que ahora, cuando lo miremos en el futuro, nos daremos cuenta que ahora ya la ciudad del siglo XX no nos vale y estamos haciendo la del XXI. Se trata de acelerar. Muchísimas gracias por la claridad y la concreción y haber situado en el debate esta idea tan fundamental en este momento, y es que estamos hablando de transformación con mayúsculas. Ya no nos sirve el cambio incremental, ya no es tiempo para seguir diciendo lo que vamos a hacer. Tenemos que empezar a ver realmente cambios en los sistemas de nuestras ciudades, y eso solamente va a ser posible con la colaboración y con la participación de la ciudadanía y de los diferentes actores. Y para ello es fundamental que como la Comisión Europea os llama, los propietarios de los problemas de las ciudades, los ayuntamientos, os veáis acompañados realmente de otras organizaciones y otros actores de la ciudad. Y en el caso español tenemos la suerte de contar con fundaciones como la Fundación Biodiversidad y con personas a su cargo como Elena Pita, a la que admiro desde hace ya mucho tiempo que nos conocemos en diversos avatares en el mundo de la cooperación y en otros mundos. Elena dirige una fundación que realmente está apostando por ayudar a transformaciones reales, masivas y accionables en nuestras ciudades. Elena, es tu turno. 3 minutos. Sí. Muchas gracias Carlos por la presentación, y muchas gracias también por invitar a la Fundación a participar en este foro.
Yo voy a seguir tirando del hilo de la transformación porque me parece que es una idea central y creo que en esa transformación de las ciudades el concepto de sostenibilidad es muy importante, por supuesto, pero muchas veces se limita a hablar de eficiencia energética en edificios, se limita a hablar de movilidad eléctrica o de movilidad eléctrica, que son fundamentales también, pero yo estoy de acuerdo contigo, esa transformación esa transformación a mejor, que es muy importante decir esto, esa transformación a mejor, yo creo que la naturaleza, la biodiversidad, los servicios que proporcionan los ecosistemas tienen que tener un papel clave. Creo que coincido también en lo que comentabas al principio, de que hay una demanda. Hay muchas ciudades que están a favor de estos cambios. Nosotros como fundación financiamos una convocatoria de renaturalización de ciudades. La demanda que hemos tenido ha sido tremenda. Por deciros el dato, de las 151 ciudades capitales de provincia o de más de 50.000 habitantes que hay en España, 99 han presentado propuestas, es decir, que hay una gran ambición. Y me parece muy interesante tanto darnos cuenta como cosas que decía la OMS desde hace muchísimos años, como por ejemplo la importancia de los espacios verdes en las ciudades para la salud, incluida la salud mental de los habitantes, han calado mucho ya en la ciudadanía. Creo que la pandemia ha sido un experimento personal, ya todo el mundo lo entiende, ¿no?, cuando se dice esto, y como otros retos que como hemos estado hablando también, relacionados con cambio climático, isla de calor, inundaciones en las ciudades, tienen pues, en la naturaleza una proveedora de soluciones costo efectivas y a nadie se le escapa la importancia de estos espacios verdes. Como me parece muy interesante entonces este interés que hay en los ayuntamientos, pero me parece interesante también la otra cara, como una fundación dedicada por sus estatutos a la conservación y la restauración de la naturaleza ha llegado a priorizar los espacios urbanos. Y esto también conecta un poco con lo que hablábamos antes de los aspectos transversales. Sin duda la biodiversidad tiene un papel importante para aumentar la resiliencia de las ciudades, la permeabilidad, etcétera, etcétera, pero creo que también las ciudades tienen un papel importante en la conectividad ecológica, en la conservación de las especies autóctonas. No siempre urbanización tiene que significar desaparición del entorno natural. Y eso nos lleva a entender a la ciudad en un espacio más amplio que solamente sus fronteras y a entender que están en una cuenca hidrográfica, en una vía de migración de aves, etcétera, lo cual no hace más que fortalecer los servicios ecosistémicos que nos proporcionan y que benefician, en definitiva, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Elena. Y en cierto modo nos estás hablando de una planificación integral de la ciudad. Hace poco oí a alguien que decía que hay dos tipos de ciudades, las que tienen un verdadero plan y es compartido y es un plan estimulante para los distintos actores y la ciudadanía, y las que no lo tienen. Y hoy tenemos aquí a nuestro cuarto invitado que de Plan Estratégico de Ciudad sabe mucho, porque es el coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, Oriol Estela. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería tu reacción a lo que estamos escuchando de tus compañeros de mesa? Bueno, pues ante todo, gracias por la invitación. Dos reacciones, una la acabas de decir, ¿no? La importancia de la planificación estratégica. Somos no solo Barcelona, Barcelona tiene una tradición de más de 30 años, empezó en el año 1988 haciendo planes estratégicos para la ciudad, antes de los Juegos Olímpicos, ¿no?, para pensar cómo debería ser la ciudad después de los Juegos Olímpicos. En el año 2000 ya dio el salto a la planificación metropolitana. Y yo creo que junto con Bilbao, San Sebastián, Zaragoza y Málaga somos las ciudades que hemos mantenido entre hace 25 y 30 años, ¿no?, una regularidad, ¿no?, en esta idea de la planificación estratégica, incluso cuando no estaba de moda. Hoy en día tenemos las agendas urbanas, ¿no?, que han vuelto a poner de relieve la importancia, ¿no?, y la necesidad de este instrumento, y por tanto mi primera reacción es reivindicar, ¿no?, la planificación estratégica urbana, por supuesto, como decías, pues bien hecha, ¿no?, y con el compromiso de los actores que hay en la ciudad, porque la planificación estratégica es eso, es cómo implicamos al conjunto de actores, ¿no?, en determinar el futuro de la ciudad. Pero claro, viniendo del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, la otra variable que tengo que poner sobre la mesa es precisamente la metropolitana.
Creo que si hace 20 años preguntábamos, ¿no?, a los alcaldes, a los concejales, cuáles eran los problemas fundamentales de sus ciudades, pues muchos eran problemas, ¿no?, de la propia ciudad, ¿no?, de arreglar, ¿no?, determinado barrio, de proveer determinados servicios o equipamientos. Hoy, si lo preguntamos, y nosotros hemos hecho el ejercicio, ¿no?, en la región metropolitana de Barcelona, de preguntar, dime los 3 problemas, ninguno de los 3 problemas que nos dicen los pueden resolver desde su propio municipio y únicamente en el municipio. Son todos retos de escala, cuanto menos metropolitana, ¿no? Y por tanto, esta idea, ¿no?, de la metropolitanización, ¿no?, que puede tomar 2 vías, ¿no?, la vía más de la institución, ¿no?, o la institucionalización a través de diferentes instrumentos, agencias, etcétera, sectoriales, ¿no?, para proveer determinados servicios, u otra que a nosotros es la que nos interesa más, bueno, y la que experimentamos más ahora ya en Barcelona, que es la de las estrategias compartidas, ¿no?, pues es fundamental para afrontar este reto. Por eso, desde nuestro punto de vista, es importante, ¿no?, que esto se tome como una política realmente desde el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las propias ciudades reivindiquen, ¿no?, el disponer de instrumentos adecuados para trabajar en esta escala supramunicipal, en esta escala metropolitana. O sea, no puede ser que en un país como España, con esta red, con estas ciudades tan potentes que hay, ¿no?, que solo Barcelona tenga un área metropolitana institucionalizada, ¿no?, porque creemos que es conveniente para el resto de las ciudades, pero también porque nos sentimos muy solos, ¿no?, porque claro, Barcelona defiende, ¿no?, el hecho metropolitano en cualquier lugar desde España, pero sin más, ¿no? Y teniendo en cuenta la gran diversidad, ¿eh? Si tomamos la comparación con Madrid, Madrid sois 600 kilómetros cuadrados más o menos de municipio, ¿no?, 3.300.000 habitantes, pues lo que es el municipio de Madrid para nosotros son 36 municipios, ¿no?, con la misma población y la misma extensión, ¿no? Pues cada uno dentro de sus complejidades hacerlo. Pero es que además creemos que una adecuada metropolitanización, que significa articular bien el sistema de ciudades grandes e intermedias, es, digamos, el principal remedio para problemas como la España vaciada, como, digamos, bueno, el equilibrio del conjunto del territorio, ¿no? Porque si no, las ciudades, y lo vemos en el caso de Barcelona y otras grandes ciudades, acaban siendo agujeros negros, ¿no?, que lo absorben todo. Por tanto, nosotros lo que apostamos desde el Plan Estratégico Metropolitano en esta nueva edición, ya es el 6º plan estratégico que se hace en Barcelona, es dar un salto más allá incluso del área metropolitana de Barcelona, que son estos 36 municipios, y abordar el territorio que consideramos la ciudad real, que alcanza 5 millones de habitantes, más de 150 municipios alrededor de Barcelona, pero con la idea de que es el estratégico y fundamental para articular el conjunto, en este caso, de Cataluña, pero incluso más allá, ¿no?, el conjunto del territorio. Y esa, digamos, es nuestra apuesta y nuestro, digamos, deseo y nuestro, digamos, apoyo a todas las ciudades que estén pensando en clave metropolitana, no en España, para que avancen en esta línea, porque yo creo que es la manera de afrontar los retos que tenemos. Oriol, qué importante, y os voy a proponer que lo tratemos más adelante, el asunto del equilibrio entre lo rural y lo urbano. Y creo que en este foro es importante que empecemos hablando de eso. No podemos posiblemente tratar el futuro de la ciudad, la transformación de las ciudades, sin entender que las ciudades forman parte de territorios que prestan servicios de todo tipo, ecosistémicos, de alimentación a las ciudades y viceversa. No se puede pensar en el reto demográfico, en la España vaciada, o como la queramos llamar, sin entender cómo las ciudades pueden y deben contribuir a equilibrar los territorios y a pensar juntos en un futuro. Es verdad que los objetivos de desarrollo sostenible y en general la planificación nos lleva a dividir el problema, porque además somos seres incompletos con ciertas dificultades para abordar la complejidad, pero tenemos que seguramente ser cuidadosos en foros como este y no pensar que se puede imaginar el futuro de las ciudades sin hacer al mismo tiempo un ejercicio de prospectiva sobre los territorios. Y terminamos con una persona que representa esta ciudad, la ciudad de Madrid, Pedro González, que es coordinador general de Economía, Comercio y Partenariado. A mí me gustaría, Pedro, si es posible, que nos centráramos en esa última palabra de la responsabilidad que tienes, el partenariado,
ya ha surgido la importancia de colaborar en el área metropolitana entre municipios diferentes que comparten un mismo territorio. Hemos ido hablando también de la posibilidad o de la necesidad, diría, de que los municipios se alíen con los actores para provocar la transformación, pasando de relaciones tradicionalmente transaccionales a relaciones de colaboración profunda, donde ponemos los objetivos de desarrollo sostenible más allá de los objetivos individuales de cada actor y posiblemente este sea uno de los grandes desafíos de cambio de mentalidad y de forma de hacer. Cómo se generan partenariados de nueva generación como los que plantea la Agenda 2030. En tu responsabilidad en el Ayuntamiento, ¿realmente confirmas la importancia que se le va dando a esos partenariados y estáis avanzando en partenariados, digamos, más avanzados, más transformadores en este momento? Sí. Bueno, pues en primer lugar yo quiero daros las gracias por habernos invitado a estar hoy aquí. De verdad es un honor para nosotros que este foro se celebre en esta ciudad, en Madrid, de tal manera que encantado de compartir mesa hoy con vosotros. Enhorabuena también y muchas gracias a IFEMA, a los organizadores, a Lola, a Carlos Martí, bueno, a Carlos Mateis también, como no, gracias por dirigir esta mesa. Pues eso, nosotros encantados de estar aquí porque verdaderamente somos conscientes de que el tema de las ciudades es un tema que yo creo que es uno de los que más puede interesar ahora mismo a la humanidad. Somos conscientes desde hace ya algunos años, según los informes de ONU Habitat, el Banco Mundial, etcétera, de que somos más los seres humanos que vivimos en las ciudades que los que vivimos en espacios rurales. Y dentro de todo este movimiento que se está produciendo todavía de ampliación y de migración hacia las ciudades, pues Madrid quiere jugar un papel importante y quiere mantenerse como una de las ciudades más influyentes del mundo, siempre con el objetivo de estar siempre entre las 30 o 40 ciudades más influyentes del mundo en los diferentes ámbitos, a ser posible estar entre las 10 mejores en algunos en los cuales nosotros nos consideramos que tenemos mayores ventajas. Madrid fijaros que es una ciudad que tiene algo muy interesante en este momento, y es que es una ciudad que tiene un ambiciosísimo plan de crecimiento. Madrid es una ciudad que va a crecer mucho a lo largo de los próximos años. Estamos muy acostumbrados cuando hablamos de ciudades, desde el punto de vista global, que nos cuenten que existen ciudades fundamentalmente en Asia, también en América Latina, etcétera, ciudades que van a crecer mucho a lo largo de los próximos años. Y no estamos acostumbrados a hablar de ciudades que van a crecer mucho dentro de Europa. Eso es verdaderamente un fenómeno extraño. Bueno, pues Madrid es esa ciudad. Madrid es la ciudad que más va a crecer en Europa a lo largo de los próximos años. De tal manera que nosotros incorporamos dentro de nuestros retos el de no solo hacer un crecimiento sostenible y hacer una transformación sostenible de la ciudad, sino verdaderamente hacer una auténtica transformación también cuantitativa. También lo queremos en lo cualitativo, ¿no? Pero también en lo cuantitativo, en cuanto que tenemos todo este plan de ampliación por el Madrid Nuevo Norte, también los desarrollos del sur, etcétera. Claro, toda esta transformación que tenemos por delante, estas 60.000 hectáreas, ¿no? como ha dicho antes también Oriol, ¿no? que tenemos todavía pendientes en gran parte de transformación, pues requiere un esfuerzo especialmente importante en determinadas cuestiones como pueden ser la sostenibilidad, sí, pero también la igualdad de oportunidades, la transparencia, etcétera, que son además los principales ejes que tiene nuestro plan de objetivos de ODS, que están además. Nosotros tenemos una concejalía especializada en esto, liderada por Santiago Saura, que luego intervendrá después de esta mesa y lo podrá contar con un poco más de detalle, pero verdaderamente ahí tenemos bastante reto en toda estrategia de ODS. Y respondiendo ya un poco a tu pregunta, Carlos, pues efectivamente la ciudad de Madrid tiene el privilegio de contar con o ser la sede de múltiples, ya no solo grandes empresas, ¿no? También tiene un tejido económico privado importantísimo. Fijaros que además, pese a que es una capital, Madrid es una capital de Estado, de comunidad autónoma, local, por lo tanto es capital a 3 diferentes niveles, y sin embargo el sector público no tiene tanto peso en la ciudad de Madrid como podríamos pensar. Es decir, es una ciudad extraordinariamente dinámica desde el punto de vista de la iniciativa privada, de la actividad económica privada. Y en ese sentido, claro, nosotros intentamos aprovechar al máximo todos estos recursos de los que disponemos en la ciudad, grandes empresas, medianas empresas y, por supuesto, también mucho pequeño o mediano y microemprendedor, con los cuales nosotros contamos para la transformación de la ciudad. Y lo hacemos a todos los niveles, con las grandes empresas a través de instrumentos como el Foro de Empresas por Madrid,
con las medianas empresas también en diferentes foros en los cuales nos encontramos y también apoyando mucho a los emprendedores porque sabemos que una parte importantísima de la transformación de la ciudad viene precisamente de ideas de emprendedores que constantemente nos están proponiendo ideas de transformación, muchísimas, por cierto, que tienen que ver con la movilidad. Pero bueno, ya podemos, si queréis, luego ir desarrollando un poco más estas ideas, por no pasarme mucho de los 3 minutos. Gracias, Pedro. He ido apuntando cuestiones que van saliendo para en esta segunda ronda dejar un poco un menú a vuestra disposición y que elijáis por dónde profundizar. Hemos hablado de la importancia de las leyes y de la innovación en el ámbito de lo normativo, la legislación, etcétera. Se ha hablado de la importancia de saber cómo son las cosas en la ciudad, de los datos que nos permitan tomar decisiones más inteligentes, de una planificación que has dicho antes la palabra estrategias compartidas, una planificación que realmente sea estratégica, que entienda la evolución del sistema ciudad incorporada en sistemas más amplios, y de ahí la alusión también a la relación ciudad y territorio. Por supuesto, siempre está el asunto complejo de la colaboración, porque esto no lo puede hacer el ayuntamiento en solitario. Y hay un asunto que no ha salido. Mi abuela me decía, hablar de dinero produce mal efecto. Entonces me decía, no. Y no ha salido la cuestión de la financiación. Os sugeriría también en el menú incluir la cuestión de la financiación. Entonces, bueno, pues en el orden por el que hemos empezado, hacemos, si os parece, otra ronda para profundizar en alguno de estos aspectos, y cuando termine la ronda damos paso al público para escuchar vuestras inquietudes, preguntas, etc. Cuando quieras. Y nosotros estamos especialmente sensibilizados con las cosas que comentáis con la idea de los corredores verdes, ¿no? Nosotros estamos construyendo un modelo de ciudad en torno a corredores verdes, entendiendo además la responsabilidad que tenemos al estar en una zona muy rural también, al tener una cepa urbana. Los corredores son principalmente, la mayoría de ellos son 4 o 5, la mayoría de ellos se van integrando desde el campo hacia la ciudad y van convirtiéndose en parques urbanos y nos permiten sobre todo un tránsito de aves dentro de la ciudad, aparte de unas comodidades en el día a día para los vecinos muy importantes. Es algo que Cáceres ha hecho bien tradicionalmente y ahora hace de forma más consciente y recuperando algunos de los estropicios que hicimos en el pasado también, ¿no? Pero esto es yo estoy muy pesado con el tema de la vivienda últimamente y lo estoy porque tenemos que empezar a gestionar en 2 sentidos, y a mí me preocupa, en lo económico y en la capacidad de ejecución también, ¿no? Estamos gestionando, intentando remediar, acrecentar una crisis climática y al mismo tiempo gestionando una crisis climática. Y eso es grave. En Cáceres hoy, y no es un día tan raro, ojalá lo fuera, en Cáceres hoy se van a alcanzar los 40 grados. Los 40 grados en una infravivienda, en un barrio de la periferia en la ciudad, con 4 personas, 3 habitaciones y sin balcón, nos plantea un problema regulatorio y urgente, ¿no? Porque necesitamos intervenir, sobre todo en los sitios donde no van a poder intervenir los vecinos. Necesitamos intervenir y nos encontramos muchas barreras legales para hacerlo, aun encontrándonos con los medios económicos en este caso, porque estamos en un momento en el que, permitidme la informalidad, pero si llamas a un ministerio y le dices que quieres coger 200 millones de fondos europeos, casi te dan 200 millones para que te los lleves corriendo, ¿no? Es a un ministerio o a cualquier consejería en las comunidades autónomas, ¿no? Porque vamos ya todos agobiados con los plazos y hay unas áreas en las que vamos a tener que asumir eso. Y un matiz más, yo soy un gran defensor de la burocracia, ¿eh? Es decir, no me malinterpretéis, la burocracia es la única vacuna que tenemos contra la corrupción, es lo que nos garantiza que los procesos son buenos y que se cumple con todo. Pero si queremos marcarnos los tiempos que nos vamos a marcar, tenemos que ir poniendo un chip también de emergencia. Y para aplicar una perspectiva de emergencia, y estamos en una emergencia, pensando ya en la clave medioambiental de los objetivos, para aplicar una perspectiva de emergencia vamos a tener que sacrificar algunas otras cosas, ¿no? Y ahí tendremos que pensar también en la gestión de los contratos públicos. Creo que he abierto otro problema. No.
Voy a hablar menos yo y más... Bueno, seguimos la ronda y luego ya Bueno, volvemos yo, a los en temas. cuestión de presupuesto, diría, esta es la segunda legislatura que estoy de alcalde, es la primera vez que tengo la sensación que tengo dinero para hacer las cosas. Hay fondos, es verdad, hay fondos. Y todos alineados con la sostenibilidad y con el cambio. Yo también me gustaría hablar de que no tenemos que afrontar toda esta situación solo pensando en el medio ambiente, sino pensando también en las desigualdades. Lo apuntabas tú con la vivienda. Esta transformación que vivimos no tiene que ser para seguir siendo sociedades cada vez más desiguales, sino para ser sociedades más igualitarias, con más igualdad de oportunidades. Y no estamos en ese camino. Entonces yo creo que este cambio lo tenemos que aprovechar para ir a ese camino. Y a mí, por ejemplo, me preocupa mucho como ciudad el tema de la vivienda. Creo que ahora mismo la vivienda es uno de los temas que genera más desigualdad. Porque el acceso a la vivienda es muy complicado. Y eso hace que haya muchas personas que se tengan que ir o que no puedan realizar su proyecto de vida, no se puedan dedicarse a sus padres, tengan dificultades para una vida digna. O sea, que ese es un gran reto. Y con un tema que anunciabas antes, que a mí me toca como red. La España vaciada y la España llenada. Hay las dos. Yo creo que es insostenible el modelo, ¿eh? No creo que las ciudades del Mediterráneo y Madrid estamos creciendo. Palma ha crecido en un 25% de habitantes en lo que llevamos del siglo XXI. Y no paramos. No paramos. Somos una isla, ¿eh? El territorio es limitado. Eso es un crecimiento muy importante. Entonces, yo creo que eso tampoco es sostenible. No tenemos que tener un país donde tengamos unas cuantas grandísimas urbes y el resto del territorio despoblado. Creo que hay que ir hacia un equilibrio. Creo que es bueno para las ciudades y para el país. Entonces, creo que también tenemos que generar que la España despoblada tenga su oportunidad, que se la merece y la necesitamos en esta transformación hacia la sostenibilidad. Hablaba un científico que muchos conocemos, Fernando Valladares, de la España indispensable. La necesitamos, efectivamente. Elena. Sí, bueno, gracias. Muchos temas interesantes en los que profundizar. Me parece que el aspecto social es uno clave. Si hablamos de transición ecológica, que al final es el gran concepto que contiene todos los cambios estructurales que necesitamos en nuestra sociedad urbana y rural y que incluye cambios en nuestra manera de producir y consumir, tanto en la forma de obtener la energía como en la agricultura, como en la industria, etcétera, etcétera. Creo que comparto el sentimiento de urgencia, pero creo que la parte normativa y la parte tecnológica han ido más rápido que la parte cultural. También hay todo un cambio de mentalidad que tiene que acompañar a esta transformación y también hay una parte del mensaje que me gustaba lo que comentabas antes, de que tiene que ser una transformación a mejor, de alguna manera que el mensaje sea esperanzador, lo cual es muy difícil porque lo que nos dicen los datos y lo que nos dice la evidencia científica es que vamos fatal y vamos tarde, pero sí que creo que de alguna manera hay que tratar de acompañar todas las medidas que están encima de la mesa y todos estos fondos del plan de recuperación, que bueno, nosotros tenemos en este momento una convocatoria de 58 millones a punto de resolverse, otra de 75 millones para renaturalización de tramos urbanos de ríos que en proceso de evaluación, que se resolverá en septiembre, y una nueva que vamos a publicar por 62 millones también para estos temas de renaturalización de ciudades. Es decir, hay fondos disponibles, siempre se puede tener más, pero creo que hay que acompañar todo esto con un cambio de mentalidad y con un cambio cultural que solo se puede conseguir a través, creo yo, de la participación. Y en eso yo creo que el nivel municipal también proporciona muchas ventajas, porque se pueden crear esos canales y que en muchos casos ya existen y se deben reforzar. Y eso es algo que hemos intentado integrar en nuestras convocatorias, haciendo pues toda una serie de criterios de exigencia, de aspectos participativos, de comunicación y de participación de la ciudadanía, que son claves para que realmente se produzcan cambios. Gracias, Elena. Oriol. Bueno, pues yo voy a volver un poco a lo mío, ¿eh? Hablando de financiación, ¿no?, que preguntabas. Yo creo que hay una cuestión que yo creo que es clave y que a mí me preocupa en dos sentidos, ¿no? Bueno, una es la disponibilidad que hay ahora, ¿no?, de fondos, y fondos Next Generation, etcétera, pero es la manera en cómo se van o cómo se distribuyen estos fondos en el territorio. Es decir, hasta ahora hemos visto programas, ¿no?, que ponen el tamaño, digamos, el número de habitantes, ¿no?, de las ciudades como referencia, ¿no?, por ejemplo.
claro, es un entorno metropolitano, pierde absolutamente el sentido, ¿no? Porque tenemos una ciudad de más de 20.000 habitantes junto a otra de menos y al lado de otra que sí que también los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que la de en medio no... Entonces, aquí hay una disfunción clarísima en determinados territorios, no sucede en todas las ciudades, pero sí en muchas, de que esta financiación, o sea, habría que pensar mecanismos para hacer, ¿no?, proyectos que la financiación sea mancomunada, ¿no?, en estos entornos metropolitanos, ¿no? Nosotros nos lo hemos encontrado al hacer un análisis previo cuando se empezó a hablar de los fondos, ¿no?, y a preguntar a las ciudades qué proyectos pensaban, que entonces eran como mucho un título y poco más, ¿no?, en muchos casos, y es que eran los mismos, incluso a veces con los mismos títulos, ¿no? Decíamos, bueno, pues vamos a ver de qué manera esto se puede coordinar en esta escala, porque todos sabemos, ¿no?, y qué es lo que quiere también la Unión Europea, más impacto, ¿no?, más que los fondos tengan un mayor impacto, ¿no?, a base de programas más grandes, ¿no?, y de más extensión. Pero para eso, digo, la otra preocupación es que creo que si se hiciera así ahora las disposiciones, ¿no?, para los fondos, llegaríamos tarde, porque realmente no está la arquitectura, ¿no?, de colaboración entre las ciudades, en muchos de los casos preparada para ello, ¿no? Y ahí es donde si necesitamos una legislación, necesitamos esto, que los fondos, ¿no?, del Estado y de las comunidades autónomas se piensen en clave metropolitana, pero necesitamos que las ciudades también se organicen de esta forma. Y mientras no haya el paso a la institucionalización formal, ¿no?, tal, yo creo que, como han hecho algunas ciudades como Bilbao, como Málaga, como Zaragoza y otras que lo están pensando, creo que Palma, ¿no?, tiene el tema metropolitano en la cabeza, Sevilla, que está haciendo su plan estratégico, también lo tiene. Utilizar este instrumento del plan estratégico y de un espacio, ¿no?, pues como en Málaga el Foro de Alcaldes, o como en Bilbao Metrópoli 30, etcétera, o como nosotros, que ya quizás está un poco más avanzado, creo que es fundamental para poder sacar el mejor partido de estos fondos. Importante. Pedro. Sí, bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que a la hora de analizar el crecimiento, la evolución de las ciudades, o en concreto la ciudad de Madrid a lo largo de los próximos años, tenemos que diferenciar dos partes quizá un poco en relación con lo que hemos hablado, ¿no? Lo que es el desarrollo de la propia ciudad, de estas 60.000 hectáreas en las cuales nosotros tenemos ese compromiso de desarrollo de conformidad con una serie de criterios de sostenibilidad, de igualdad de oportunidades, también es otra de nuestra que es un tema que ha salido aquí, también que es un tema que nos preocupa y que forma parte de uno de nuestros principales ejes estratégicos de ODS, por cómo no el compromiso medioambiental con la construcción, por ejemplo, de ese bosque metropolitano que no deja de ser más que un anillo verde alrededor de la ciudad de Madrid y que en cierto modo también va a permitir un poco más el desarrollo de la biodiversidad en torno a la ciudad. Y luego también habéis hablado de un tema que me parece muy interesante, que es efectivamente la relación de la ciudad, de una gran ciudad como es la ciudad de Madrid, con su entorno, teniendo un entorno bastante amplio, ¿no?, de una España más vacía, una España rural. Bueno, yo creo que nosotros ahí tenemos que tener en cuenta que efectivamente tenemos que estar en ese constante diálogo, y yo creo que lo estamos, ¿no?, con el resto de España. Yo creo que la ciudad de Madrid se debe presentar siempre como un entorno absolutamente complementario, y no creo que nos ayude tampoco a poner o a enfrentar la España vacía frente a la España más habitada, ¿no?, con una mayor concentración de habitantes. Yo creo que al revés. Yo creo que Madrid es una ciudad que convive perfectamente con la España más rural. Es un lugar en el que además todas estas personas que conviven o que viven en nuestro entorno pues encuentran una serie de servicios que probablemente solo se podría ofrecer desde una gran ciudad. Pongamos, por ejemplo, servicios universitarios, ¿no?, estudios universitarios para el desarrollo rural, o incluso servicios financieros, por ejemplo. Madrid es la cuarta capital financiera de Europa, por lo tanto yo creo que también aquí tenemos grandes cosas que ofrecer, o servicios muchísimo más concretos, ¿no?, por ejemplo, como lo podemos ver en el caso de Mercamadrid. Mercamadrid, una infraestructura que da servicio pues prácticamente a un entorno de unos 600 kilómetros a la redonda alrededor de la ciudad de Madrid, de tal manera que verdaderamente Mercamadrid creemos que juega un papel importantísimo a la hora de ayudar a la internacionalización de los productos agropecuarios españoles. Bueno, yo creo que por esta razón, Madrid, con este carácter, yo creo que de ciudad abierta, en la cual los madrileños además somos también procedentes de todas las partes de España y por lo tanto nos sentimos muy identificados con los problemas también de las regiones que nos rodean o las regiones del resto de España, aunque solo sea por cuestiones personales o cuestión de vínculo sentimental que tenemos con todas ellas, pues yo creo que es una parte que es importantísima, que tenemos que trabajar, que existe esta complementariedad. Y luego ya por último, por hablar de financiación, yo creo que aquí también me gustaría centrarme en esta parte de financiación de fondos europeos precisamente a través de colaboración público-privada.
no tenemos que olvidar que la Unión Europea lleva muchísimos años trabajando en la necesidad de que a la hora de repartir los fondos europeos no vayamos las administraciones públicas por nuestra cuenta, como se hacía tradicionalmente, a pedir los fondos europeos para que nos entreguen la financiación, sino que cada vez nos exigen más que los proyectos que presentemos sean proyectos que presentemos en colaboración con las empresas y con la sociedad civil. Por eso nosotros estamos trabajando en diferentes maneras de colaborar con los sectores económicos de la ciudad y estamos trabajando, por ejemplo, en la creación de los diferentes clústeres. Hemos elegido determinados sectores económicos que consideramos que son prioritarios para la ciudad, el videojuego, la ciberseguridad, las big data, bueno, en fin, la construcción, una serie de sectores que nosotros hemos elegido. Estamos creando una serie de clústeres y a través de esos clústeres vamos a intentar buscar una financiación de los fondos Next Generation que, por otro lado, por ahora no nos terminan de llegar, pero que tenemos todavía bastantes expectativas. Sobre la cuestión de la financiación, entonces parece que hay unanimidad en que estamos en un momento en el que hay disponibilidad de recursos financieros, y nos lo decís muchos alcaldes. Efectivamente, un buen proyecto hoy, en cuanto lo sitúas en la ventanilla adecuada, tiene una respuesta positiva, pero nos pasan dos cosas. Una, que no siempre estamos preparados para que ese dinero vaya dirigido a proyectos que realmente son prioritarios para luchar contra la desigualdad y para, por tanto, generar ciudades más inclusivas y que tienen una mayor adhesión a esta transformación. Y segundo problema, como me decía un alcalde hace unas semanas, estaba aquí en Madrid haciéndose su ronda por los ministerios, dice, mira, la financiación está, pero nos falta el hilo conductor. Es decir, podemos acabar poniendo la ciudad sembrada de proyectos que han recibido apoyo porque se ajustaban a una determinada financiación y porque además no presentaban grandes barreras regulatorias, normativas, pero con eso no se construye un modelo de ciudad nuevo y, sobre todo, tenemos el riesgo de que esto no se sostenga, de que cuando los fondos desaparezcan no hayamos generado otro sistema ciudad diferente. Yo no sé si compartís esta preocupación por cómo vamos a ser capaces de estructurar esos fondos. A través, efectivamente, tendrá que haber una buena planificación, pero es más que una buena planificación para no perder esta oportunidad histórica en la transformación de nuestras ciudades. Yo creo que, y siguiendo lo que decías, pero también en lo que decían José y Elena, ¿verdad? Y decían una cosa, ¿no? Y hablábamos de cómo podemos hacer que perviva esto y de cómo podemos hacer que era una preocupación que la conciencia social respecto a esto acompañe realmente al ritmo de las medidas políticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el peso de la política social en esto. Y eso yo creo que ahí, en general, nos estamos equivocando, ¿eh? Y nos estamos equivocando, además, en este caso, muchas veces desde el privilegio, ¿no? Es decir, estamos planteando la política de vivienda, hoy estamos con la política de vivienda, pero la política social también como una rama más o como algo secundario de todo esto, y si no conseguimos una buena política social y de vivienda, va a ser por ahí por donde se pare todo esto, porque lo hacemos muchas veces y inconscientemente, ¿no? Pero si pensamos en no poner el aire acondicionado y en ir andando al trabajo desde el centro verde y peatonal de una capital de provincia y caminamos por los bulevares, por las avenidas peatonales que hemos construido en muchas ocasiones en un recorrido cómodo y después de todo esto y de habernos desplazado al trabajo en 10 o 15 minutos andando, llegamos a casa y nos permitimos decir, no se está tan mal sin aire acondicionado, ¿no? A 50 metros de un parque, a 50 metros de altura sobre un parque, en una casa bien ventilada con ventanas a dos fachadas, ¿no? Pero en la otra pantalla, en el escenario B, una mayoría, y además una mayoría está viviendo en otras condiciones y cuando llega a casa y tiene que elegir si pone el aire acondicionado, no lo hace pensando en el impacto climático, sino en si va a poder pagar la factura, ¿no? Y al final no pones el aire acondicionado a 40 grados o lo pones 5 minutos y cuando enciendes la tele te encuentras a alguien diciéndote que todo esto es un invento, ¿no? Y es la realidad nueva a la que nos enfrentamos, nueva en España. Te encuentras a alguien diciéndote que todo esto es un invento, que los ODS son una estafa y que además te están engañando y todo este sufrimiento es un chiringuito, ¿no? Esto que era anecdótico y que hace
no voy a decir 10 años, que hace un año y medio nos podíamos hasta permitir reírnos de estas actitudes negacionistas, si no somos capaces de estructurar una verdadera transformación de algunos barrios de nuestras ciudades, va a ser el freno social a estos avances y va a ser un freno obvio e imparable porque si a todos tus problemas y a todos los problemas de una familia trabajadora de los que se tiene que preocupar en el día a día le sumas como algo obligado el cambio climático, se va a asumir, y si se convierte en algo opcional va a ser muy fácil intentar no verlo, negarlo y decir, bueno, por lo menos este problema me lo quito y hago caso al que me dice que no existe, ¿no? Pareciera que está surgiendo una nueva agenda que es la contraagenda a la Agenda 2030 y que va ganando fuerza y peso. Y que disculpa, y que no es... Quiero decir, y que no es un monopolio de un partido político, No. Es decir, un partido político que recoge la idea de que llevamos mucho tiempo dedicados a tonterías que ya existe en ciertos colectivos hace tiempo, ¿no? Y ahí estamos fallando, claro. Tengo una promesa al público de que va a haber un momento para intervenciones. No sé si los organizadores habían previsto micrófono. Si no, no... Sí, perfecto. Entonces, reacciones últimas y voy a pasar, que nos quedan 20 minutos, ya la palabra al público. ¿Alguien más quiere aportar en este Yo en la línea de lo que apuntaba él, añadir un dato más. A ver, el cambio genera incerteza, la incerteza genera miedo, el miedo genera soluciones fáciles. Que alguien te explique que con una solución fácil se soluciona la vida. Sabes que es mentira, pero necesitas agarrarte a eso porque la otra situación te genera una inseguridad, un miedo. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia, vuelve a ocurrir porque vivimos un tiempo de cambio. No vivimos un tiempo de hacer algo más, vivimos un tiempo de hacer las cosas de otra manera. Un cambio de paradigma y eso genera inseguridad. Y eso, históricamente, ha tenido siempre una salida por lo fácil, pero que nunca ha solucionado nada, también hay que ver la historia. Yo también diría una cosa cuando decías lo del alcalde. Yo creo que todas las ciudades somos diversas. Mi sensación, por ejemplo, es que yo tengo un modelo de ciudad, que ya es la segunda legislatura que estoy trabajando, y que los fondos europeos me lo va a permitir acelerar, porque van en la misma línea de mi modelo de ciudad, a nivel social, económico y medioambiental. Me permite tener fondos a nivel medioambiental. Yo construir un tranvía, si es con fondos municipales, no lo haré nunca. Con fondos europeos puedo. Por poner un ejemplo. Rehabilitar barrios. Rehabilitaré uno. Con fondos europeos puedo ser más ambicioso. Presencia de energías renovables. Puedo lanzarme de lleno a que mi ayuntamiento sea cero emisiones. Si no, no podría. Somos el mayor consumidor de energía de la ciudad. No podría. Tardaría muchos años. Lo puedo acelerar. O sea que yo tengo la sensación de que los fondos europeos son unos aceleradores de un camino que ya recorríamos. Estupendo. ¿Una reacción más desde la mesa? Bueno, Sí. no, muy rápidamente. Está claro que nuestro cerebro funciona de esta manera. Siempre tenemos miedo al cambio, sabemos lo que vamos a perder, ir en coche a todas partes, comprarnos mucha ropa, etcétera, y no sabemos lo que vamos a ganar. Ahí yo creo que también tenemos un papel de comunicar ese cambio a mejor. Y el tema de la sostenibilidad, por supuesto, es un tema que nos preocupa a todos, pero a los gestores de estos fondos, que son una oportunidad única, impresionante, que no podemos desaprovechar especialmente. A mí me parece que es muy importante la planificación, por ejemplo, que intentamos recoger en nuestras convocatorias, y también un enfoque más amplio de esa planificación, y por eso mencionaba antes esa visión un poco de infraestructura verde, de conexión de todos los espacios que proporcionan servicios ecosistémicos, ya estén en las ciudades, o sean espacios agrícolas, o sean espacios naturales. Estupendo. Yo seguir con la reivindicación de la planificación estratégica, pero sobre todo pensar, ¿no?, que cuando se hace desde una perspectiva a nuestra metropolitana, o decir supramunicipal, es mucho más fácil adquirir una visión integral de las cosas, porque se rompe la dinámica de los silos, de los departamentos de la estructura municipal, que cada uno es muy celoso de lo suyo. Ahí, ¿no?, cuando esto lo elevas, ¿no?, a un ámbito territorial donde ya, digamos, las variables a discutir son otras, yo creo que es mucho más sencillo dotarse de esta agenda compartida y, por supuesto, desde nuestro punto de vista, más coherente con la dimensión de los retos que tenemos, ¿no? Y, por tanto, hay que avanzar en esa línea. Muchas gracias. Yo encantado de dar la palabra ya al público, estupendo, y encantado de escuchar sus preguntas. Y además hemos tenido una mesa ejemplar en el uso de la palabra, no he tenido que intervenir en ningún momento cortando tiempos.
Espero que el ejemplo cunda y no tenga que demostrar mi antipatía cortando la palabra. No se trata de intervenciones, sino de matices, cuestiones, preguntas a la mesa. Tenemos... Bien, ahí hay una pregunta, por favor. Si os podéis presentar al principio, lo agradezco. Sí, soy Kepa Corta y soy el responsable de la Oficina de Estrategia de San Sebastián, de la ciudad de San Sebastián. Madrid ha planteado que va a crecer mucho, ¿no? ¿Es compatible un crecimiento, mucho crecimiento de alguna manera, con las problemáticas ligadas a la artificialización del territorio y, por tanto, la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo se puede compaginar esto, ¿no? Me parece que es una cuestión muy, muy importante en los procesos que tenemos por delante. Muchas gracias. Pedro. Sí, bueno, pues desde mi perspectiva, fíjate que el reto que tiene la ciudad de Madrid no es tan gigantesco como el que tienen muchas de estas ciudades asiáticas, ¿no? Que vemos o que hacia dónde van a ir, etcétera. Pero yo creo que si nosotros observamos el reto de las ciudades en términos generales y desde un punto de vista global, es decir, nos quitamos un poco nuestra visión europea, es que yo creo que el gran reto es ese. O sea, al final las ciudades van a crecer, o esa es la tendencia que parece clarísimo, ¿no? Incluso durante estos 2 últimos años de confinamiento se llegó a plantear, oye, ¿esto producirá una ralentización del crecimiento de las ciudades o producirá un retorno de la población de las ciudades al mundo rural? Bueno, al final lo que se está viendo es que no. O sea, sigue habiendo una tendencia clarísima en el mundo a irse a trabajar a las ciudades porque siguen ofreciendo esa serie de oportunidades, etcétera. Y Madrid es una ciudad que yo creo que sigue manteniendo esa vitalidad, ¿no? De ofrecer oportunidades de todo tipo, ya no solo económicas, ¿no? Normalmente siempre pensamos en las económicas, que son las más directas, pero bueno, también son económicas, o sea, oportunidades hasta diría de ocio, de diversión, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad que está ahí y que tenemos como humanidad. El reto que tenemos es ese es el de crecer de manera cuantitativa, pero hacerlo también de manera sostenible. Y bueno, yo creo que Madrid tiene un plan que es lo suficientemente ambicioso como para intentar responder a ambos retos, ¿no? Esperemos que poco a poco lo vayamos consiguiendo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Sí, ahí delante. Hola, yo soy Irene Navarro del Plan Estratégico Metropolitano Barcelona y mi pregunta era para el alcalde de Palma. Al principio es que has comentado, ¿no?, que la transformación debe ser total, lógicamente, para llegar a este cambio acelerado y cómo hacer que la ciudadanía nos acompañe en esta transformación total, que debemos ser claros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos una participación con esta claridad, sabiendo que, bueno, es difícil, ¿no?, porque vamos a tener que tocar algunas cosas que son como derechos adquiridos, según cómo, y que no toda la ciudadanía o no en todos los momentos por circunstancias o por necesidad de derechos adquiridos puede acompañarnos, ¿no?, en este cambio? Entonces, si hay alguna experiencia de este cambio total y que no sea tanto una participación más, digámosle, cosmética, aunque son pequeños cambios que ya están bien, pero más cosmética, y si, ¿no?, cómo hacerlo de forma acelerada también, cómo tener este relato. Bueno, yo no tengo una solución mágica para este tema porque es la parte compleja de esta historia. Yo creo que la sociedad quiere el cambio, lo quiere, lo desea, porque la inmensa mayoría sabe que es necesario. Bueno, basta pasear hoy por las calles para saber que es necesario y estamos en junio. Una parte va a ser a través de la participación, otra va a ser a través de recuperar la pedagogía en la política. Es muy importante esa parte de recuperar la pedagogía y dejarnos de los 150 caracteres de Twitter y de explicarlo bien y ser valientes. A los políticos, a los gobiernos nos toca ser valientes. Yo, en mi experiencia personal, recuerdo un par de decisiones en la pasada legislatura que adoptamos en esta línea que nos decían que íbamos a perder las elecciones. No fue así. Sacamos mejor resultado. La ciudadanía también agradece la valentía, pero tienes que gestionar conflictos concretos. Pero sí que es verdad que es mejor hacerlo con la participación de la ciudadanía que sin ella, porque aunque no te asegura un 100% de unanimidad, sí te asegura un porcentaje alto y que estás acompañado en ese cambio. Lo peor no es estar solo. Pero no tengo una solución
porque es un cambio tan profundo que va a generar malestar en una parte de la población y eso es innegable. Gracias. Más, tenemos otra cuestión por ahí. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Jiménez Herrero, soy presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades y he sido director del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Y tengo varias preguntas para todos, claro, pero voy a tratar de sintetizar. Habéis hablado muy bien sobre la necesidad de transformaciones estructurales y no tanto de saltos incrementales, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero claro, incluso yo hablaría de soluciones disruptivas, ¿no? Haría falta incluso plantear esto. Pero claro, se me ocurre que las ciudades no son capaces por sí mismas de hacer esas transformaciones. ¿Por qué? Porque las ciudades en sí mismas, funcionalmente, no son ni sostenibles ni resilientes, porque no tienen capacidad de autosuficiencia. Dependen de ecosistemas cercanos, de ecosistemas lejanos, dependen de otros territorios. Por lo tanto, hay que pensar en el metabolismo de la ciudad y del territorio, ¿no? Hay que pensar en sistemas, hay que pensar en metabolismo, sí. Hay que pensar en la morfología de la ciudad dispersa es menos sostenible que la ciudad compacta. Por lo tanto, habría que pensar en estas cuestiones para hablar realmente de estas grandes transformaciones. Y yo creo que lo que apunta el representante de Barcelona va en la buena dirección, que es la planificación integral, ¿no? Y claro, lo que también veo es que estas cuestiones de la planificación integral en el Ayuntamiento de Cáceres y el de Palma parece que de momento no las he visto. Y en cambio tampoco lo veo en el Ayuntamiento de Madrid, que habla de crecimiento y incluso de crecimiento sostenible, pero el crecimiento sostenible es un oxímoron, es una contradicción. El crecimiento en sí mismo, cuantitativo, tiene límites en la sostenibilidad. No se puede crecer continuamente y decir que eso va a ser sostenible porque tengamos edificios inteligentes o que tengamos, en fin, edificios bioclimáticos o cualquier cosa, ¿no? Quiero decir entonces que me parece que pensar en un concepto de planificación integral es lo que marcaría un poco la diferencia hacia la gran transformación de la ciudad del siglo metropolitano que es el siglo XXI. Muchas gracias, Luis. Cáceres definió hace 15 años un modelo de ciudad que con más o menos acierto ha ido siguiendo y que ahora reformula, y precisamente estaba muy en la lógica de ver la ciudad en su entorno, ¿no? Y ahora incluso en el discurso público lo introducimos con el término de que introducimos que somos una capital rural, ¿no? En la lógica de que somos una ciudad de 95.000 habitantes en una provincia eminentemente rural y en la que además se entiende muy bien la relación de la ciudad con su entorno, ¿no? Y precisamente cuando nos tenemos que pensar en relación con nuestro término municipal, que es inmenso, es el más grande de nuestro país, y os avanzo. Es un problema que un ayuntamiento de una ciudad gestione un término municipal tan grande porque le importa menos de lo que le importan el término municipal a municipios que se dedican a la agricultura, por ejemplo, en relación también con que vivimos rodeados, pero no solo rodeados, sino que buena parte de la lógica de la ciudad tiene que ver con el servicio que presta a otros municipios y buena parte de la propia fisionomía de la ciudad tiene que ver con esto también. Nosotros no tenemos que pensar solo en cómo van nuestros vecinos a trabajar, pensando en movilidad, ¿eh? Tenemos que pensar también en cómo van al centro los vecinos de muchos otros municipios que vienen a vernos, no solo en nuestro área metropolitana, que es un concepto que empezamos a trabajar recientemente, la verdad. Pero tenemos que pensar en cómo el resto de la provincia utiliza nuestra ciudad, porque a veces tomamos medidas en nuestra ciudad que el día después descubres que estás fastidiando el día a día de un vecino que no ha tenido ni voz ni voto literalmente en aquellas medidas, ¿no? Y además tenemos que pensar en cómo casar todo esto para hacerlo sostenible con ese modelo de ciudad que diseñamos. Y yo, como decía José, nosotros tuvimos la suerte también de que todo esto quiero decir el COVID, nos cogió redefiniendo el modelo, pero con una hoja de ruta, y eso nos ha permitido acceder a muchos fondos europeos. Además, poder utilizarlos razonablemente bien y en los ejes de crecimiento que
que habíamos definido previamente. Pero tenemos que ser muy conscientes de cómo fastidiamos a cada uno que se ve afectado por esto, porque la realidad, y ya termino, porque me está dando miedo, porque la realidad es que a veces estamos trabajando y ahí la visión de Barcelona es incuestionablemente buena además, pero a veces estamos trabajando en medidas muy revolucionarias que cambian mucho la fisonomía del centro de las ciudades, partiendo de la lógica de que lo hacemos con toda la buena intención en muchas ocasiones, que es que todos podamos disfrutarlo y al final el centro de la ciudad lo disfrutamos todos, pero si eso va en detrimento de que podamos hacer otras inversiones en el resto de barrios de la ciudad, acaba viéndose como una acción directa y sobre todo acaba acrecentando la diferencia social y la sensación de diferencia social, ¿no? Y acaban los hippie progres gestionando el centro de la almendra central de cada ciudad y el resto de nuestros vecinos mirando y diciendo: no sé qué estáis haciendo, pero tapadme el bache y no me quitéis más aparcamiento, ¿no? Que nos está pasando a veces también. Yo se lo apuntaría. Es un tiempo extra porque la pregunta de tu tocayo era especialmente difícil. Yo quería apuntar que hoy no se puede gestionar sin planificar. Es imposible. No se puede. Por tanto, todos tenemos un plan estratégico. Ahora estamos haciendo el plan general alineado con el plan estratégico, la revisión del plan de movilidad sostenible alineado con el plan estratégico, el plan de acción por el clima alineado con el plan estratégico. O sea, nosotros tenemos un modelo de ciudad, una hoja de ruta planificado, no improvisamos nada, todo va en una línea. Hombre, alguna vez te surge alguna oportunidad que no, si te cuadra, lo puedes aprovechar, pero improvisación poca, porque gestionar hoy en día la complejidad de una ciudad, si es a base de improvisaciones, vamos, no duras nada, porque más se nota mucho. Es decir, se gestiona con planificación. Lo que pasa es que yo creo que le hemos dejado a Oriol el protagonismo, porque yo creo que todos hemos mirado siempre hacia Barcelona y la metropolitana como un ejemplo a seguir en temas de planificación estratégica y de todo tipo. Sí. Siempre han sido un modelo. Por eso yo cuando habla él ya no le dejo el tema. Sí, a mí también me gustaría, hombre, aclarar una cosa. Claro, cómo no, el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto que tiene un plan estratégico, por supuesto que tiene una planificación integral. Barcelona lo hace muy bien, cómo no, claro que sí, nosotros lo sabemos, pero Madrid, fijaros que tiene una ventaja. Madrid es una ciudad que son esas 60.000 hectáreas que equivalen a esos 34 municipios, por ejemplo, del área metropolitana de Barcelona. Sabemos que en los años 60 Madrid podía haber optado también por ese modelo. En los años 60 podía haberse optado por no haber integrado los municipios de alrededor de la ciudad de Madrid, entonces ahora lo que tendríamos es un área metropolitana y nos exigiría un esfuerzo adicional, seguramente, para coordinar esos 34 planeamientos urbanísticos de la zona. No, en Madrid no se optó por ese modelo. Madrid es una única ciudad, de tal manera que, por definición, tenemos una estrategia integral de desarrollo urbano y, además, ahora mismo es la estrategia de desarrollo urbano más ambiciosa que tenemos en España y probablemente la más ambiciosa que tenemos en Europa. Y luego, respecto al crecimiento sostenible, en ningún momento hemos hablado de un crecimiento ilimitado. O sea, la ciudad de Madrid no se encuentra en esa situación en la que se encuentran muchas ciudades en el mundo que sabemos, por ejemplo, por datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay ciudades iberoamericanas que van a multiplicar por 10 su población a lo largo de aquí al año 2050. Por 10 ciudades de 400.000 habitantes, de 300.000 habitantes van a pasar ciudades de 4 millones y de 5 millones de habitantes. Eso sí que son crecimientos gigantescos. Madrid tiene un plan de crecimiento muy ambicioso, pero nada que ver con los planes de crecimiento que vamos a ver por el mundo. De tal manera que en el caso de la Ciudad de Madrid creo que sí que es compatible este crecimiento moderado en términos comparativos con lo que va a suceder en el mundo, pero aunque muy ambicioso en términos comparativos con lo que va a suceder en Europa, nosotros creemos que por supuesto que va a ser perfectamente compatible con hacerlo de una manera sostenible, o por lo menos desde luego tenemos que hacer o utilizar todos los medios para conseguirlo. Pero sí, ¿me permites? Sí. Es casi una pregunta. Paso la palabra a Oriol y tenemos que cerrar. Disculpa, es que a mí nunca me queda claro cuando hablamos de Madrid si queréis crecer o gestionáis el crecimiento. Es decir, yo no sé si queréis crecer. Estamos viendo y se entiende muy bien con la industria del software, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo están abriendo empresas como NTT en ciudades como la mía, por ejemplo, abren sucursales grandes porque vienen persiguiendo recursos humanos, ¿no? Es decir, si tenemos ingenieros informáticos, cualquier empresa de desarrollo de software va a abrir una
va a abrir un foco porque el principal recurso del sector ya son los recursos humanos limitadamente. Entonces, yo no sé, cuando planteáis el crecimiento de la ciudad, si lo que intentáis es buscar que venga más gente para alimentar la demanda de las empresas que ya están aquí, o se está produciendo ese fenómeno y lo gestionáis. Porque yo creo que eso sí es importante, que es saber si queréis tener más población, si queréis tener más volumen económico, porque entonces ya sí, y permíteme, pero se convierte en una amenaza para el resto del territorio casi, ¿no? Es decir, al final gestionáis una ciudad tan grande que a los propios atractivos ya que tiene la propia ciudad, es decir, como la red de comunicaciones, como 200 cosas, ¿no? Y como el volumen económico del mercado en la propia ciudad, si a eso le sumamos, por ejemplo, cuestiones como ciertas medidas fiscales que anunciáis a veces, etcétera, da la sensación de que estáis en una verdadera competición por hacer la ciudad más grande, ¿no? Y eso lo deberíamos discutir todos, porque el resto del país deberíamos opinar sobre si queremos que seáis más grandes. No, desde luego es un debate interesante. Yo creo que cuando dices queréis ser más grandes, yo creo que es un poco las dos cosas. Es decir, Madrid es una ciudad que crece y va a crecer porque no solo Madrid, sino que las grandes ciudades pues cada vez se convierten en mayores polos de atracción y te guste más o menos, yo creo que eso es un fenómeno que está produciéndose no solo en España, sino que en general en el mundo, ¿no? O sea, las grandes ciudades crecen y las ciudades pequeñas, incluso a veces ciudades medianas, pues están decreciendo, y creo que intento simplemente describir una realidad, no posicionarme ni a favor ni en contra, ¿eh? O sea, que esto... Nosotros no tenemos ese problema, ¿eh? Te lo digo con esa confianza también, estamos bien estabilizados. Creo que por un lado Madrid crece y entonces tenemos que satisfacer esa demanda, y por otro lado, hombre, yo creo que sí, Madrid aspira a, como decía antes, Madrid aspira a seguir siendo una de las ciudades más influyentes del mundo y a ser una gran ciudad, de tal manera que, por supuesto, claro que queremos crecer. Lo que siento es que en algunos casos nos podáis ver como una amenaza, porque yo creo que lo contrario, un poco la propia manera de ser de Madrid, la propia manera de ser de los madrileños, yo creo que hace que seamos absolutamente compatibles con cualquier otro tipo de desarrollo que pueda producirse en cualquier otra ciudad de España, ¿no? Y de hecho, nosotros siempre decimos que ponemos nuestros servicios, por ejemplo, de atracción de inversión extranjera, los ponemos al servicio de cualquier persona que quiera invertir en la ciudad de Madrid o en cualquier otro lugar de los alrededores. Ten en cuenta que hay inversores extranjeros que vienen a Madrid, pero realmente no saben bien dónde se encuentran los límites. Nosotros, cuando viene un inversor interesándose por invertir en nuestra ciudad, nosotros no decimos, si no invertís en el término municipal de Madrid, entonces ya nos atendemos. Al contrario, nosotros encantados de que nos digan, oye, vamos a abrir en Cáceres y vamos a abrir tal, pero también vamos a tener oficinas en Madrid. Encantados de ayudarles, porque además es muy común y yo creo que se crean muchas más sinergias positivas de las que puede parecer. Lo que estáis abriendo es un tema que nos llevaría y nos debe llevar a otra mesa, en un mundo en transformación en el que a lo mejor este debate termina cuando nos demos cuenta que no tenemos más remedio que acoger en nuestras ciudades a millones de personas que no pueden vivir en otros lugares del mundo y que van a querer venir aquí a vivir. Yo creo que las variables que están ahí activándose van a posiblemente a cambiar la conversación en el corto plazo. Y esta cuestión del equilibrio, no solo ciudad-territorio, sino el equilibrio entre el crecimiento de las diferentes ciudades que habéis sugerido, creo que es un asunto fundamental, y yo por lo menos me quedo con ganas de más, pero no sé si va a dar... No, sí sé que no va a dar tiempo. Oriol, eres el único en esta última ronda, tendrías un minuto si quieres para... Minuto de oro. El minuto de oro y ya despedimos Pues mira, el minuto de oro lo voy a dedicar a las elecciones que vienen dentro de menos de un año. Yo le pido a todos los candidatas que va a haber, no sé si va a ser el caso, a los medios de comunicación que van a entrevistarles, que van a seguirles en las campañas, en las precampañas, etcétera, y a los duendes del Foro de las Ciudades, que seguro que existen y los van a inspirar, que dediquen un tiempo de esa campaña y de sus propuestas a pensar en clave metropolitana, a pensar en clave de colaboración con el territorio, el entorno, porque sabemos que eso no suele dar votos, no suele ser el tema que da votos a nivel local, pero es absolutamente imprescindible. Y como decía el alcalde de Palma, no hay que ser valientes, ¿no? Tienen que ser valientes, y yo creo que esa valentía además muestra el liderazgo, ¿no? Que yo creo que es muy necesario un liderazgo a esta escala para poder llevar a cabo estos cambios. Un buen planificador es también un buen oportunista, y has elegido maravillosamente ese minuto. Luis, José,
Elena, Oriol, Pedro, muchísimas gracias por hacer tan fácil la moderación, por esta conversación que hemos tenido en un entorno nada fácil. También quiero agradecer a la audiencia que haya seguido esto con ese entorno de ruido que hay fuera, pero la transformación, en cierto modo, podría encontrar aquí una metáfora. El mundo está lleno de ruido, las cosas van a ser muy difíciles. Los ODS son un reto, como decía ayer el profesor Jeffrey Sachs, unificador, pero no nos engañemos, la transformación no va a ser un camino, no está siendo, porque está sucediendo ya, un camino sencillo. Hay riesgo, hay incertidumbre, hay mucha colaboración, pero también va a haber conflictos, se ha dicho aquí, pero la transformación es ya ineludible. Y el contexto nos está señalando que no hay más camino posible que una transformación democrática, una transformación profunda y una transformación inteligente en la que actuemos juntos desde los diferentes actores que componen nuestra sociedad y con una gran implicación e inspiración en la ciudadanía. Ha sido una conversación, yo creo, muy estimulante. Gracias de nuevo al público, a los organizadores y a nuestros maravillosos ponentes de esta mesa. Gracias. Muy bien. Bueno.